A continuación, revelaremos el mejor antídoto y las mejores estrategias de combate dichas por las Escrituras y los santos para hacerle frente a los malos pensamientos, es decir, pensamientos de pecado o pensamientos intrusivos que nos incomodan en nuestro caminar cristiano. A su vez, abordaremos las siguientes preguntas que tienen gran importancia al hablar de la batalla de la mente. ¿Cuál es la estrategia más utilizada por el demonio para tentarnos? ¿Se puede diferenciar las tentaciones que proceden de nosotros mismos o del demonio? ¿El diablo puede conocer nuestros pensamientos? ¿Cómo poder batallar en nuestras mentes obteniendo siempre la victoria? Cuidadosamente, responderemos a cada una de estas preguntas con escritos patrísticos y comentarios de exorcistas con décadas de experiencia en el combate espiritual. Esto es solo la primera de 3 partes donde estaremos hablando de la batalla de la mente. En la segunda parte del video que encontrarás en el canal de YouTube, abordaremos las siguientes preguntas: ¿cómo luchar con los pensamientos de suicidio, depresión, tristeza o ansiedad? ¿Y qué debemos hacer si tenemos obsesiones mentales? Finalmente, en la tercera parte, estaremos hablando sobre la lucha contra los pensamientos de lujuria y la mejor forma de ganar la batalla de la mente contra la tentación sexual. Pero antes, dedica el tiempo necesario para reflexionar en el siguiente mensaje, que seguro será de gran provecho para tu vida espiritual. Para nadie es un secreto que los espíritus impuros nos hacen la guerra de muchas maneras. La experiencia milenaria que tienen les ha dado la facultad de darse cuenta fácilmente, de conocer nuestras debilidades y preparar el ataque más eficaz para cada uno de nosotros. En el primer siglo del cristianismo, ya el santo apóstol Pedro dice: nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, primera de Pedro 5:8. Es decir, como no tiene necesidad de dormir, observa continuamente nuestras almas y como león sanguinario busca encontrar alguna oportunidad para destruirlas. Es necesario mencionar que, generalmente los demonios nos atacan según nuestro estado espiritual. No suelen usar los mismos métodos para quien da sus primeros pasos en la fe, en comparación con quien ya tiene más experiencia en el combate espiritual. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la mente parece ser el mejor terreno de ataque. Los demonios astutos saben que nuestra mente es el peaje de entrada a nuestros pensamientos, emociones y acciones. Si logran dominarla e impartir pensamientos intrusivos, han ganado un gran terreno. De todos modos, en cada caso, la tensión de la guerra demoníaca no supera nunca las resistencias del atacado. Esto lo confirma las Escrituras cuando dicen: fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, antes dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Podemos concluir que nuestra mente es el campo en el que más debemos batallar. La mejor analogía es relacionar la mente con una zona fronteriza a todo nuestro ser. Si le damos terreno al enemigo, pronto buscará ganar más y más. En términos espirituales, le hemos permitido todo el terreno cuando ni siquiera hacemos el más mínimo esfuerzo por combatirlo. De ahí viene la razón de estar atados a muchos pecados y vicios, de allí la razón de muchas de las obsesiones mentales y de la intranquilidad en la que muchos viven permanentemente. Para quienes descuidan la batalla de la mente y la pureza de los pensamientos, pronto les espera un gran dominio de muchas pasiones. De esta manera también podemos interpretar la parábola de Cristo. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero, al no encontrarlo, piensa: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Lucas 11:24-26. Como narra el texto, la dejadez espiritual nos lleva a que los demonios encuentren lugar en nuestras mentes y corazones. Sin embargo, quienes buscan agradar al Señor tratan de mantenerse firme en el combate espiritual de la mente. Aunque les resulte difícil y muchas veces se sientan dominados por malos pensamientos, el mismo Señor siempre los asiste y los levanta de sus caídas espirituales con mucho amor y misericordia.
Para quienes desean conocer los métodos usados por los demonios, basta con leer lo que dicen los santos y exorcistas experimentados en el combate espiritual. El padre José Antonio Fortea menciona en cuanto a las estrategias diabólicas lo siguiente: debemos entender a los demonios como seres inteligentes y quitarnos la idea de que son solo mitos, representaciones del mal o energías negativas. No es así. Para batallar en la mente, primero debemos conocer al enemigo que nos hace la guerra. El demonio es un ser inteligente y su mejor forma de tentar y ganar terreno en nuestras mentes es a través del diálogo. Un diálogo entre la persona que resiste y el tentador. Solo si la persona se resiste a considerar la tentación, entonces la tentación es simplemente insistencia por parte del demonio, pero sin respuesta nuestra. En esto consiste en ganar la batalla de los malos pensamientos. Ignorar todo lo que el demonio quiera plantar en nosotros para caer en pecado. Pero el demonio puede estar a nuestro lado durante mucho tiempo, analizarnos, conocernos y tentarnos justo por nuestro punto más débil. El demonio puede ser extraordinariamente pragmático. Es decir, sabe las posibilidades de éxito que tiene y puede tentar justo solo en aquello que sabe que tiene alguna posibilidad. Si percibe que una persona no va a caer en un pecado grande, puede tentar a que cometa algo menor. Si sabe que ni siquiera eso va a conseguir, puede tentar solo a que cometa algo que es imperfección, ni siquiera pecado. Y dentro del campo de la imperfección tentará a aquello que sepa que es posible. Por ejemplo, sabe que tentar a la gula a una seta puede ser perder el tiempo. Pero a lo mejor sabe que tiene posibilidades de éxito si le tienta a excederse en el ayuno. Porque posiblemente termine cayendo en una actitud de soberbia o superioridad al compararse con los otros monjes que no ayunan igual. Otro ejemplo, si sabe que no tiene sentido tentar a una monja a que deje la oración, a lo mejor ve que lo mejor es tentarle a prolongar el tiempo de oración a costa del trabajo que tiene obligación de hacer. ¿Ahora te das cuenta? El demonio sabe que tiene más posibilidades justamente donde el hombre virtuoso cree que tiene menos posibilidades de caer. Por esto mismo, el santo apóstol recalca lo siguiente: así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Primera de Corintios 10, 12. ¿Y cómo poder diferenciar nuestros propios pensamientos de los impuestos por el demonio? En su libro titulado Suma demoníaca, el exorcista también menciona lo difícil que es diferenciar nuestros pensamientos de aquellos impartidos por el demonio. No podemos atribuirle todos los malos pensamientos al demonio, pero sí podemos afirmar que muchos son plantados por los malos espíritus y que tanto los unos como los otros podemos dominarlos y vencerlos. Es decir, somos plenamente responsables de los pensamientos que permitimos que nos dominen. El padre Fortea finalmente resalta que, aunque dispongamos de la libertad para resistir, conviene que le pidamos al Creador que nos proteja. El sacerdote y exorcista Carlos Spahn, en una de sus entrevistas, resalta frente a los pensamientos que pueden provenir de tres lados. Primeramente, pueden provenir de nosotros mismos por nuestra propia interacción con el entorno. Estos pensamientos no necesariamente son malos, sino que van ligados a las experiencias sensoriales del día a día. Por ejemplo, cuando pensamos lo que comimos la noche anterior, la ropa que deseamos vestir al siguiente día o la planeación de las tareas cotidianas. También, producto de nuestra propia inclinación al pecado, por el pecado original, de nuestros propios corazones pueden salir los malos deseos por tanta impureza que hemos permitido que entre a través de nuestros sentidos. Esto lo menciona Jesús cuando dice: porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Mateo 15, 19. Por eso, no es correcto atribuirle todo mal pensamiento o deseo a los demonios. Muchos se desentienden de sus responsabilidades espirituales, descargando toda culpa solo a los demonios, y eso no es correcto. Por supuesto, los demonios disfrutan cuando ven que los cristianos nos dejamos llevar por nuestros propios pecados y tratarán de tentarnos. Pero una cosa es ser tentado y otra muy distinta es acusarlos de que ellos originan todos nuestros malos deseos. Por otro lado, efectivamente, algunos pensamientos podrían provenir del demonio, pero para diferenciarlos se requiere de una vida ascética de discernimiento espiritual. Es decir, al igual que el padre Fortea,
El padre Carlos Spahn habla de la dificultad de diferenciar estos dos tipos de pensamientos, los que provienen de nosotros mismos y los que provienen de los demonios. Nuestro trabajo al final es estar vigilantes para no permitir que los malos pensamientos encuentren cabida en nuestra mente llevándonos a actos pecaminosos. Finalmente, también los pensamientos pueden provenir de Dios, en este caso no llegan del exterior sino del interior del hombre y lo lleva a tomar conciencia de hacer el bien. Pensamientos de arrepentimiento, de amor, de justicia y misericordia son ejemplos de pensamientos que implanta el Señor en nuestros corazones para atraernos a Él. También está en nosotros aceptar este tipo de pensamientos para encontrar el provecho espiritual para el cual fueron implantados en nosotros. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Hebreos 3, 15. En cualquiera de los tres casos, no es pecado que llegue un pensamiento, sino lo que hacemos con esos pensamientos pecaminosos o que nos desgastan espiritualmente y emocionalmente. También, en cualquiera de los tres casos, somos plenamente responsables si los aceptamos o los rechazamos. Ahora, ¿valdría la pena preguntarnos si el diablo puede conocer nuestros pensamientos? Es interesante este tipo de preguntas porque es muy diferente partir de la idea que el diablo puede poner pensamientos en nuestras mentes a decir que él mismo logra conocer nuestros pensamientos. ¿Te imaginas, querido oyente, si el demonio tuviera permitido conocer lo más profundo de nuestro ser? Frente a este cuestionamiento, nos centraremos en revelar lo que dicen las Escrituras, los santos y lo que la Iglesia siempre ha comprendido. Así, evitaremos llegar a conclusiones personales o ambiguas. En el Antiguo Testamento, el Libro de Reyes menciona lo siguiente: escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón, interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Primera de Reyes 8, 39. En el Nuevo Testamento, también se repite el hecho de que los pensamientos del hombre habitan en un área tan íntima que solo son conocidos por el mismo hombre y por supuesto Dios, quien lo creó. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 11. Es claro para los autores que los demonios no pueden cruzar la frontera de conocer las intenciones, los pensamientos y el corazón del hombre de manera íntima. También es necesario comprender que, para la época, muchas veces los términos de corazón y mente estaban muy relacionados entre sí. Los mal astutos espíritus, tal como nos enseña el libro de Job, conocen el estado del mundo actual y observan detenidamente los actos de los hombres. Esta gnosis, conocimiento, de ellos, precisamente está basada exclusivamente de las cosas que ocurren y cómo se comportan los hombres exteriormente. Porque ignoran totalmente tanto el plan de Dios para cada hombre, como también lo que piensa cada uno de nosotros antes de manifestarse. Todos los santos, en una misma sintonía afirman que los demonios no conocen la disposición del hombre, lo que sí hacen es someterlos en tentaciones y vigilar cómo reaccionarán. Dice un antiguo abad: el Satanás no conoce con qué pasiones se vence el alma humana. Cierto es que siembra pensamientos apasionados como lujuria, juicio o crítica destructiva y demás pecados, pero no sabe si cosechará, es decir, si los aceptaremos y pecaremos. Pero apenas logre comprobar por las reacciones del cuerpo en qué pasiones caemos, de ahí en delante de seguro nos hará la guerra. San Casiano, un reconocido mártir del siglo III, dice con relación a esto, que los demonios no conocen la naturaleza de nuestra mente ni pueden introducirse dentro de ella. Pero pueden distinguir cuál es su estado por nuestras obras, las palabras, los actos y nuestras declinaciones. Los pensamientos que no han salido nunca de las profundidades de la mente es imposible que los perciban. Aún, los pensamientos malignos que nos envían no conocen si y cuánto los aceptamos. Solo pueden tener resultado observando atentamente algunas de nuestras manifestaciones exteriores o movimientos físicos nuestros. Podríamos concluir que los astutos demonios no conocen nuestros pensamientos, sin embargo, analizan cómo reaccionamos a los distintos estímulos y planean sus estrategias de ataque como lo que perciben externamente de nosotros. Entonces,
¿Cómo poder batallar en nuestras mentes obteniendo siempre la victoria? El primer punto de partida para abordar esta pregunta es tener presente lo que mencionan las Escrituras. El profeta Isaías dice lo siguiente: Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Isaías 26, 3. Tener presente al Señor en nuestras mentes es la mejor arma de combate. No tomes a la ligera esta respuesta porque es más profunda de lo que te imaginas. La oración es el arma poderosa experimentada por todos los santos para combatir con los malos pensamientos y pensamientos intrusivos. Dice San Nilo del Sinaí, uno de los discípulos de San Juan Crisóstomo, lo siguiente: la oración libera la mente de todo pensamiento sensorial y la eleva a Dios mismo, que está por encima de todo, para conversar con Él y pedirle cualquier cosa con audacia. Así, el hombre pasa su vida en la pureza, como quien, habiendo experimentado ya la comunión con Dios, se prepara de nuevo a esta comunión. También, un santo del Oriente cristiano aconsejaba a sus seguidores lo siguiente: cuando se planten malos pensamientos en ti, entonces clama a Dios: Señor, mi Hacedor y Creador. Ves que mi alma está en agonía por los malos pensamientos. Ten piedad de mí. Enséñate a erradicar los pensamientos de inmediato. Pero cuando te olvides y no los elimines inmediatamente, entonces ofrece el arrepentimiento. Trabaja en esto, para que adquieras un hábito. Hagan lo que hagan, con quien hablen, ya sea que vayan a algún lugar o estén sentados, que su mente esté con el Señor. Te olvidarás de ti mismo y te desviarás de este camino, pero vuélvete otra vez al Señor y repréndete con tristeza. Esta es la disciplina de la atención espiritual. Querido oyente, tan pronto como hayas escuchado estos consejos, puedes estar pensando: ¿cómo puedo orar y tener presente al Señor en todo momento si trabajo y tengo muchas ocupaciones? Bueno, es una excelente pregunta. Podrías pensar que es una tarea fácil para los monjes quienes para los ojos humanos no tienen otras responsabilidades. Estarás pensando que es muy difícil la oración y la vigilancia de los pensamientos teniendo ocupaciones familiares, trabajo, hijos o problemas económicos. Ante este planeamiento, Dios nos ha revelado un grandioso método para vigilar nuestras mentes continuamente. ¿Has escuchado hablar de la oración del corazón o la oración de Jesús? Los monjes, principalmente del Oriente cristiano, observaron este método y al ver su valiosa eficacia para ganar la victoria de los pensamientos, lo han venido enseñando por siglos a sus oyentes. Este método consiste en repetir continuamente en la mente la siguiente oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Una y otra vez, meditando en el nombre del Señor, obtuvieron muchos bienes de parte del Señor. Libertad espiritual, paz de la mente y el corazón, cambio de conducta y la misma salvación, lograron obtenerla con esta pequeña oración. El santo apóstol Pablo mencionaba en sus cartas: todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación. Romanos 10, 13. Esta oración tan corta, si logramos no solo meditarla continuamente en nuestras mentes, sino también hacer que participe en nuestros labios hasta que baje a nuestro corazón, obtendremos una verdadera liberación de cualquier pensamiento que no proceda de Dios. ¿Acaso hay algo más valioso que el nombre del Señor para ganar la batalla de la mente? Son este tipo de oraciones cortas las que mantienen nuestra mente enfocada en el reino de los cielos. Es esta sencilla oración recitada con un corazón y una mente humilde la que le permitió al publicano hallar perdón para sus pecados. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Lucas 18, 9-14. Al apóstol Pedro, esta pequeña oración le permitió no hundirse en el mar. «Señor, sálvame». Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 29-33. Al ciego, le permitió captar la atención de Jesús cuando le gritó: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces gritó, diciendo: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Lucas 18, 38. ¿Te das cuenta todo lo que alcanzamos cuando invocamos el nombre del Señor? El santo nombre de Dios es temido por los demonios quienes huyen aterrorizados.
No le des cabida al pensamiento de que no comprendes a fondo lo que recitas en la oración. Los monjes tenían el siguiente dicho: el mago no entiende el significado de las palabras que pronuncia, pero el animal salvaje que lo escucha lo entiende, se somete y se inclina ante él. Así es con nosotros también, aunque no entendamos el significado de las palabras que decimos, cuando los demonios las oyen, se asustan y se van. Si mantenemos una oración continua, invocando al Señor y haciendo que todo nuestro ser participe, mente, labios, corazón y voluntad, entonces realmente podremos decir que tenemos la mente de Cristo de la que hablaba el apóstol a los Corintios. Si tenemos a Cristo en nuestra mente, no hay cabida para el demonio y sus flechas se destruyen. Por supuesto, tener presente al Señor no es una tarea fácil. Menos aún, en nuestros días, cuando los afanes de la vida y las preocupaciones llegan por todos lados. Pero es un proceso que Dios desea que empecemos. Por eso, los santos motivaban incluso a quienes no tenían la práctica de la oración a adquirir el hábito. El nombre del Señor, poco a poco calentará nuestros corazones fríos y llenará por completo nuestras mentes. No es un esfuerzo por experimentar ciertas emociones, como algunas sectas buscan cuando oran. No, no es así. Consiste en pasar tiempo con el Señor en nuestras mentes y permitir que Él nos transforme y nos llene por completo, quitándole cada espacio de nuestro ser al enemigo. Adicionalmente, el Santo Apóstol nos habla de unas armas especiales que podemos usar para la lucha contra los pensamientos intrusivos. Dice lo siguiente: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4-6. ¿Cuáles son estas armas? El santo las menciona en el capítulo 6 del libro de Efesios. Sin embargo, me centraré en un arma poderosa oculta para los ojos del mundo, la señal de la Santa Cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Primera de Corintios 1, 18. La señal de la cruz es señal de victoria contra el pecado, contra el infierno, contra el mal y los mismos demonios. Hacer la señal de la cruz, por ejemplo, en nuestra frente, es un llamado de emergencia al cielo para pedir la asistencia divina en nuestros pensamientos. Es como poner una muralla de acero en la frontera de nuestra mente y marcarle una línea divisoria al enemigo. San Juan Crisóstomo, un gran santo del siglo V, les aconsejaba a los catecúmenos asignarse con la cruz antes de salir de sus hogares. Decía el santo en una de sus homilías lo siguiente: cuando estés a punto de cruzar el umbral de la puerta, di primero esta palabra: dejo tus filas, Satanás, y tu pompa y tu servicio, y me uno a las filas de Cristo. Y nunca salgas sin esta palabra. Esto será para ti un bastón, esta tu armadura, esta una fortaleza inexpugnable, y acompaña esta palabra con la señal de la cruz en tu frente. Porque así no solo el hombre que os encuentre, sino hasta el mismo diablo, no podrá haceros ningún daño, cuando os vea por todas partes apareciendo con estas armas, y disciplínate por estos medios de ahora en adelante, para que cuando recibas el sello puedas ser un soldado bien equipado, y plantando tu trofeo contra el diablo, puedas recibir la corona de justicia, que sea la suerte de todos nosotros para obtener, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. San Antonio el Grande, un experimentado monje del desierto, mencionaba que el diablo nos tiene miedo cuando oramos y hacemos sacrificios. También tiene miedo cuando somos humildes y buenos. Tiene miedo especialmente cuando amamos mucho a Jesús. Se escapa cuando hacemos la señal de la cruz. ¿Comprendes todo lo que obtienes cuando realizas la señal de la cruz con gran devoción? San Cirilo de Jerusalén, un santo del siglo IV, nos exhorta a no avergonzarnos de persignarnos o santiguarnos. Dice el santo en una de sus catequesis lo siguiente: no nos avergoncemos, pues, de confesar al crucificado. Sea la cruz nuestro sello hecho con audacia por nuestros dedos en nuestra frente, y en todo, sobre el pan que comemos y las copas que bebemos, en nuestras entradas y salidas, antes de nuestro sueño, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos, cuando estamos en el camino y cuando estamos quietos. Grande es ese conservante, es sin precio, por el bien de los pobres, sin trabajo,
por los enfermos, ya que también su gracia es de Dios. Es la señal de los fieles y el pavor de los demonios, porque Él triunfó sobre ellos en ella, haciéndolos ostentación abiertamente, porque cuando ven la cruz se acuerdan del crucificado. Tienen miedo de aquel que hirió las cabezas del dragón. No despreciéis el sello, por la gratuidad del don, pero por esto más bien honra a tu benefactor. Entonces, podemos deducir que una gran estrategia para combatir los pensamientos intrusivos es la señal de la cruz. No hagas nada sin firmarte con la señal de la cruz. Cuando salgas de viaje, cuando comiences tu trabajo, cuando vayas a estudiar, cuando estés solo y cuando estés con otras personas, séllate con la Santa Cruz en tu frente, tu cuerpo, tu pecho, tu corazón, tus labios, tus ojos, tus oídos. Todos debemos ser sellados con la señal de la victoria de Cristo sobre el infierno. ¿Por qué habríamos de tener miedo de los amuletos, de los malos espíritus o de las hechicerías? Todos estos se disuelven por el poder de la cruz como la cera ante el fuego y como el polvo ante el viento. En la cruz de Cristo nos gloriamos porque allí se venció a los demonios, la muerte y el pecado. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, 14. Para ir concluyendo esta primera parte, los demonios se esforzarán por impartirnos malos pensamientos, pero tenemos la capacidad de rechazarlos si así nos lo proponemos. Dios nos ha dado diferentes herramientas para no dar cabida a los pensamientos intrusivos. Querido oyente, si has llegado hasta el final de este mensaje, déjanos saberlo escribiendo en los comentarios la oración de Jesús de la que hemos hablado. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Amén. Recuerda que, en la segunda parte del video que encontrarás en el canal, nos centraremos en responder las preguntas como luchar con los pensamientos de suicidio, depresión, tristeza o ansiedad. ¿Y qué debemos hacer si tenemos obsesiones mentales? Comparte este mensaje para que muchas otras personas sean edificadas y restauren sus vidas espirituales. Si quieres escuchar contenido similar, te invito a visitar el canal de YouTube. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal.